Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está la iglesia de PDA? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, como dice Mariana. Acá estamos nuevamente compartiendo, contentos de estar nuevamente todos juntos compartiendo otra reunión. Y bueno, tenemos una palabrita que Dios queremos traer de parte de Dios. Realmente muy lindas las palabras que estamos recibiendo últimamente de parte de nuestros pastores, domingo tras domingo, martes tras martes, todos como con un mismo sentir, con un mismo pensamiento, y que nos lleva, creo que el único objetivo que tenemos, que ellos tienen y que tenemos todos, es que la iglesia sea edificada, sea fortalecida en este tiempo de tener la mente de Cristo, de tener una nueva naturaleza, de dejar lo terrenal y extendernos hacia lo eterno, como que empezar en la santificación, trabajar en eso. Como iglesia nosotros estamos dependiendo solo de Cristo y de esta palabra que nos trae, y la verdad que hoy tenemos esta palabra que habla de las pequeñas zorras, ¿no? Atrapen las pequeñas zorras. ¿Qué son las pequeñas zorras que nos habla en Cantares 2.15? Se los voy a leer. Esta palabra que nos habla el rey Salomón dice: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Cuando meditábamos en esta palabra de cómo tener la mente de Cristo, cómo poder empezar a detectar esas pequeñas zorras que vienen a traernos alguna confusión, ¿qué representaría las pequeñas zorras para vos, Dani? Serían pequeñas cosas que uno va dejando pasar, pensando que no está tan mal, y que a la larga eso nos trae muchos problemas. Por eso, cuando hablábamos de esto, estábamos preparando, se me vino a la mente un episodio que pasó hace un tiempo. Justo ahora se cumplen 35 años de la explosión del transbordador espacial Challenger, que fue en el 28 de enero de 1986. Era una misión que tenía que poner en el espacio 7 astronautas, y lo que tenía de distinto es que habían hecho por todo el país como un casting para poner a una persona que no sea de la planta de la NASA. Y salió una maestra, o sea, lo hicieron justamente en todas las escuelas para poner una maestra. Bueno, salió sorteada uno, habrán hecho una persona común, digamos, de la sociedad que claro, para darle un poco más de trascendencia, para que la gente se enganche con este tema. ¿Y qué pasó? Ya muchos conocen la historia, si no la pueden googlear. Salió la expedición y a los 57 segundos, creo que pasaron, explotó el transbordador, y bueno, obviamente murieron los 7 tripulantes. Y después, cuando se hicieron las pericias, ¿por qué explotó ese transbordador que hacía 10 años que estaba viajando continuamente sin problema? Detectaron que hubo una pequeña falla en una torreta, que es como una junta. Yo lo estaba buscando en internet, googleando qué es una torreta. Es como una junta de goma, vi en internet, no sé si sería puntualmente esto, que los ingenieros de la NASA habían detectado que podía llegar a tener una falla, pero las altas esferas dijeron no, tenían que salir igual. Se ve que nos corría el tiempo porque estaban apurados, y lo que fue esa pequeña junta, sí, yo lo vi en internet, era algo muy pequeño. Esa pequeña junta hizo que se mezclaran el aire externo con el combustible, lo cual hizo estallar este transbordador. Fue una gran tragedia, y en ¿no? eso pensamos, ¿no?, que eso fue una pequeña zorra. Quizás los de la NASA dijeron, bueno, crucemos los dedos y que no va a pasar nada, y pasó lo que tenía que pasar. Y a veces eso es lo que veníamos viendo, ¿no?, que pequeñas cositas que uno va dejando pasar, que uno piensa, bueno, esto no es tan malo, esto es una pequeñez que no va a influir en nuestra vida, pero sin embargo a largo plazo eso, más otra pequeña zorra, hace que nuestra vida tengamos varios inconvenientes. Es como que vemos que, bueno, acá bíblicamente, para poder enfocarnos en las vidas, vendría a ser nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos.
nuestro lugar de trabajo y dejando entrar esas pequeñas zorras tan chiquititas que parecía que no molestan, que son inofensivas, que no, pero justo atacaron cuando estaban en flor, cuando estaban todavía no se estaba gestando el fruto y todavía no se había formado totalmente. Y cuando vos decías lo del Challenger, era tan chiquitito y no le dieron importancia. ¿En qué terminó? En una explosión, o sea, en una tragedia. Que me decía, todavía veo la cara de los padres, de la maestra, sorprendidos. Porque en todas las escuelas habían puesto televisores, como era una maestra, todo un símbolo. Y todo el mundo vio el desastre que pasó por una pequeña negligencia o por algo que dejaron pasar. Y bueno, y las pequeñas zorras empezamos a pensar cuáles son, para tener la mente de Cristo, ¿no? Para poder identificar aquello que nos está sacando del diseño, que hoy nos hablaba nuestro pastor, nos hablaba en nuestros días anteriores. Todos los domingos nos están hablando del diseño, de tener que ajustarnos a la voluntad de Dios. Y a veces, ¿cuáles son? Vamos a ir enumerándolas un poco para que empecemos a ver si ustedes se animan ahí a ir escribiendo en los comentarios. Queríamos dar esa posibilidad de que ustedes también interactúen, intervengan y digan, para mí una pequeña zorra es esto. Y yo creo que cada uno tiene su pequeña zorra, que quizás la está dejando pasar y no nos damos cuenta que quizás esto a largo plazo nos puede traer complicaciones. Si bien somos cristianos, si bien hemos recibido a Cristo, nos congregamos, vamos a la iglesia y todo, claro, pero ¿por qué no avanzamos en algunas cosas? ¿Por qué nos mantenemos todavía en la mente de como mundana, una mente que todavía no tiene la mente de Cristo? ¿Por qué? Porque por ahí dejamos pasar pequeñas mentiras. Sí, rencores, algún amor propio, enojo. Alguna raíz de amargura que no pudimos sanar. Envidia, avaricia. La avaricia, un descuido espiritual, el dejar de leer la palabra, dejar de congregarme, dejar de que ya no me importa, y hoy dejo, mañana dejo, y se hace una costumbre, ¿no? De no se tiene que hacer una costumbre de dejar de leer la Biblia, dejar de tener relación con Dios, ¿no? En oración, ¿cómo se puede llegar a ser una costumbre en un cristiano, ¿no? Y uno decía de dejar de leer la Biblia, uno dice, hoy no leí, leo mañana o pasado, este domingo no voy a la iglesia, no pasa nada, falta un domingo, después un domingo se hace 2, 3, el dejar de leer la Biblia lo dejamos un día, dejamos 2, dejamos de orar. Entonces son pequeñas zorritas, las pequeñas zorritas que vamos dejando que se multipliquen. Y a veces también los pensamientos, cuando los pensamientos son malignos, maliciosos, y le dejamos lugar a esos pensamientos, dejamos como una puerta abierta para que el enemigo trabaje en nuestra cabeza y nos hable y le creamos más a esa voz que a la voz de Dios. Entonces ahí que se empieza a hacer una fortaleza, ¿no? Primero es un pensamiento y después termina siendo una fortaleza dentro de nuestra, y la pequeña zorra termina siendo y destruyendo David, y como vos contabas del transbordador, y termina explotando cuando no te diste cuenta, despacito te deslizaste y llegaste a darte cuenta que ya no podés volver atrás. Sí. Pero sí se puede volver atrás. Busca, si querés leer en Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y si está hablando Pablo, le habla a la iglesia, no le está hablando al mundo, claro. No está hablando a la gente de afuera. Quiere decir que por ahí en la iglesia los Gálatas tendrían inmoralidad sexual, impureza, hechicería, idolatría. Gran pecado la idolatría. Dice, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nosotros traemos una naturaleza pecaminosa la cual tenemos que combatir día a día, ¿no? Y en esto también, como decía, estamos recibiendo palabras de nuestros líderes que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, no amoldarnos a este mundo,
tener la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos tener la mente de Cristo? Buscando en su palabra, llenándonos todos los días de su palabra, de los consejos de Dios. Y eso va a hacer que nos vayamos limpiando, como dice el Salmo que hablan los jóvenes, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y para guardar su palabra hay que conocerla. Y para eso hay que leerla. Y también hay que escucharla, hay que tener atención. Estábamos hablando lo importante que es entender que porque tengamos un pensamiento impuro no quiere decir que nosotros seamos impuros, ¿no? Somos impuros si tenemos un día un pensamiento impuro o caímos en alguna de estas cosas que acabamos de leer. Podemos decir, bueno, yo soy impuro, no. El Señor nos ha lavado todo, dice la palabra, nos ha lavado todo, y que capaz que en el andar diario nuestros pies se van ensuciando. Pero por eso dice, venid a la cruz, venid a mí. Cada vez que hay algo de pecado en vos, tenés que ir al Señor ir al Señor para que nos limpie otra vez. O sea, eso no nos hace pecadores, pero sí, cuando se empieza a anidar la pequeña zorra, la zorra es pequeña y después empieza a crecer, claro, ¿o no? Por eso hay que agarrar esta pequeña zorra de principio. Cada pequeño pensamiento, cada pequeña cosita que uno sabe que, como hoy escuchábamos, que decíamos, y esto no parece tan malo, y eso tampoco es tan malo, pero si eso lo dejamos crecer, se hace algo muy grande. Por eso hay que agarrar las cosas de primera mano, al principio, antes que vayan creciendo, ¿no? Y dejar que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, ¿no? Y no decir, bueno, yo ya esto me lo sé y no tengo que cambiar nada, o sea, esta palabra no es para mí, será para el vecino. Y muchas cosas, hablando con Dani, pensábamos que dice Hebreos 12:1, dice, cuidado que hay gente que nos observa. ¿Y quiénes son los que nos observan? Dice, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y con respecto a esto, mirá, dice, estamos rodeados de una gran multitud de testigos. Bueno, a veces nos rodea el prójimo, nos rodea los vecinos, nos rodea el compañero de trabajo, y a veces nos preocupamos mucho por tener un buen testimonio para el afuera. ¿Y qué hay con el de adentro? Claro, está la familia que también nos está observando. Nosotros como padres tenemos hijos. Tenemos que ser coherentes con lo que creemos, con lo que somos, con lo que decimos, con lo que vivimos. Con lo que vivimos, y si nos equivocamos, poder hablar de frente y decir, sí, yo no he alcanzado todavía esto, estoy luchando contra esto, esta es una pequeña zorra que tengo que sacar. Pero dice, despojémonos del lastre que nos estorba. Del lastre, del peso. Hay cosas que nos estorban en la vida. Y que a veces no es pecado, mirá, porque más adelante dice, en especial el pecado que nos asedia. O sea que dentro del lastre hay pecado y no pecado. Hay cosas que por ahí no son pecado, pero es una pequeña zorra. Por ahí el tiempo que yo le estoy dedicando a la no lectura, o el tiempo que le estoy dedicando a la internet o a las redes sociales o lo que sea, y no le estoy dedicándole al Señor en alimentar mi espíritu, en edificar mi casa, mi hogar, hace que esa sea una pequeña zorra. Por ahí no es malo a lo que yo me estoy dedicando, pero no te edifica, no te ayuda a crecer como cristiano, no te ayuda a alcanzar la estatura que Dios quiere para cada uno de nosotros, que quiere que alcancemos la estatura de Jesucristo. Y para eso tenemos que empezar a trabajar constantemente, es diario, esto es día a día. Es luchar con estas pequeñas cosas que como decíamos, a simple vista, bueno, ¿quién no cayó en alguna cosa de esta, no? Pero es una lucha constante y a veces no nos damos cuenta. Si bien nosotros no practicamos el pecado, porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros, pero a veces sin darnos cuenta dejamos lugar a esas pequeñas zorras. Y una de las pequeñas zorras que queremos hablar en esta noche, porque todo esto es como una pequeña introducción, hay tanto para hablar. Habíamos empezado a hablar de la mentira, de la pereza, de la irritación, de la irritabilidad, de los arranques de ira, y teníamos proverbios, y
ya queríamos darlo todo, pero dijimos vamos a enfocarnos en uno, porque si no es demasiado largo. Y vimos que hay un pecado que nos está atacando no solamente a los ricos, no, yo no me considero rico, no está atacando solamente a los ricos que consideramos que es de los ricos, pero que también es de todos. ¿Por qué? Que es la avaricia, ¿no? La avaricia que viene ligada con la envidia, que viene ligada con el afán, con el no poner a Dios en primer lugar, con el... Dios muy claramente dice en una parte de la Biblia que dice que si tenés a Dios, ¿a quién tenés en el corazón? ¿Quién es tu Dios? ¿El dinero o el Señor? Y bueno, y ahí vemos a una parte en Santiago 4.1 que dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y tienen envidia y no pueden obtener lo que quieren. Como estábamos leyendo en Santiago, que dice que las guerras vienen de nuestras pasiones. Y una de las pasiones que nos asedia y que por ser cristianos no quiere decir que ya estamos vacunados contra la avaricia, contra los deseos. ¿Qué es la avaricia en sí? Es desear cosas materiales o placeres. Querer siempre más, eso es codiciar, ser codicioso. Y por lo general viene de la mano de la envidia, ¿no? De la envidia de lo que otros tienen. Y a veces, ¿cómo se puede ver la avaricia en algunas personas o la codicia o desear desmedidamente algo? Por ahí se puede no solamente desear lo material, sino por ejemplo desear el trabajo de otro. Una mujer que no es muy bella ya mira la belleza de otro y quiere tener ese cuerpo, o quiere tener esa cara, o quiere tener esa ropa, o también, por ahí... A veces también la familia de otro. Yo sé de gente que sí, por ahí envidia, qué bueno que son esos chicos, y yo tengo otros que son unos maleducados, ¿no? O envidiar o querer lo que tiene el otro. Me estaba acordando recién de una propaganda que te la había comentado. Ni sé de qué era la propaganda, pero era uno que andaba en bicicleta y veía a uno que pasaba en moto y se imaginaba él mismo en la moto. Después de la moto veía a uno que pasaba en auto y quedaba pensando que le gustaría tener un auto. El que iba en auto paraba en un semáforo y paró un auto mejor que el de él. Y decía, ¿cómo me gustaría tener ese auto? Y el que tenía mejor auto paraba en un lugar y veía una casa y decía, ¿cómo me gustaría tener otra casa? Como que está como en el ADN del hombre querer cada vez más y más. Sí, querer siempre más. Claro. Que en realidad no está mal querer más, ¿no es cierto? Porque uno, vamos a separar las cosas, uno quiere trabajar, progresar, no es conformista, no estamos diciendo que sean mediocres, que se queden, que tienen que quedarse con lo que alcanzaron y no buscar una perfección, ¿no? Una cosa que puedan estar mejor. Pero acá hay una realidad, no es solamente cosas materiales, el hombre está anhelando siempre lo que el otro tiene, incluso hasta la sabiduría de otro, y entre los cristianos a veces hasta el talento del otro, y hasta el don del otro, sí, y hasta lo que Dios le regaló al otro, y por qué yo no tengo eso y yo quiero, y cómo el otro habla así, yo no puedo hablar así. ¿Y qué es lo que genera en el ser humano que siempre esté satisfecho con lo que Dios nos da, ¿no? Que no es malo desear tener algo bueno, no es malo querer tener un poco más de sabiduría o querer tener algo mejor. Lo que sí está mal, y que eso lo estuvimos analizando mucho, es mientras llegamos a obtener eso, estar tristes, amargados, descontentos con la vida que Dios nos dio, ¿no? No estar contentos con lo que el Señor nos regaló. Y eso sí es pecado. Cuando uno ya empieza a no disfrutar la vida en Cristo por estar queriendo alcanzar eso que no lo tengo yo, sino que lo tiene el otro, ¿no? Y buscar siempre una autogratificación. Yo quiero algo para mí. Yo quiero tener esto porque yo me lo merezco, porque, ¿no? Sí, porque ya creemos que porque somos cristianos tenemos que tenerlo todo, o que ya tenemos que ser prosperados, sí o sí. Y a veces no queremos esperar los tiempos de Dios. Hay muchas cosas detrás de este trasfondo de la avaricia y de los deseos desmedidos, ¿no? El corazón del avaro nunca está conforme,
Miren el que dice Hebreos 13:5. A ver, Hebreos 13:5. Manténgase libres del amor al dinero. Conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. O sea que tenemos derecho a tener cosas, pero mientras esas cosas no se tornen en el lugar de Dios, ¿no? Tenemos derecho a desearlo, que no tenemos derecho a estar tristes por no tenerlas a esas cosas, ¿no? Y quizás porque esas cosas que deseamos quizás están por encima de lo que de Dios. Queremos alcanzar eso como alcanzar lo máximo para nosotros. Y estábamos hablando también en esta época que estuvimos encerrados en pandemia, que esto se despertó también en el corazón de las personas, ¿no? Porque uno dice la avaricia, y a veces la avaricia también es lo poco que uno tiene, es guardarlo, acapararlo. O aferrarse a eso y también tener miedo de perderlo. Tener miedo de perder lo que tenés. Realmente esta pandemia ha sacudido mucho la crisis económica en el país, la crisis en el mundo, ha sacudido mucho los negocios, ha sacudido el bienestar familiar. Bienaventurado el que tiene un trabajo, ¿no? y lo puede disfrutar, pero también ha hecho que salga la malicia del hombre, a ver cómo puedo perjudicar a otro y quedar, o sea, se ha despertado la maldad también. Se ha puesto a manifiesto la maldad. Sí, la maldad siempre estuvo, pero es como que ahora está incluso así, llegando hasta niveles, hasta la iglesia, ¿no? Y que en eso tenemos que estar muy atentos de que puede ser una pequeña zorra, que empieza de poquito y empieza a ocupar más lugar en el corazón que Dios. Y bueno, el amor al dinero, no sé, la verdad que si ocupa el lugar de Dios ya se convierte en pecado. Y que hubieron ricos en la Biblia, y eso no quiere decir que sean pecadores, o sea, claro. Abraham lo fue, Job, Salomón, hasta que bueno, después se desvió un poco, pero bueno, él era piadoso, eran piadosos. ¿Y qué es lo que hace que uno tiene que tener ese discernimiento de no dejarse engañar? Me gustaría que leamos juntos esa historia bíblica que está en Lucas. ¿Te acordás que estuvimos hablando? Sí. Lucas 13, no, Lucas 12, versículo 13, que es la parábola del rico insensato. Dice: entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. O sea, Jesús estaba predicando en un grupo en una multitud, dice, y apareció uno que quiso que él le diga al hermano, claro, que ponga en orden a ver el tema de la herencia. Hablamos de que en esa época quizá este hombre sería un hijo menor, porque el hijo mayor tenía siempre el que le daba. La herencia era para el hijo mayor. Entonces, bueno, quizás sea un hijo menor que estaba reclamando y quería que Jesús sea el que ponga orden. Venían a Jesús, hablábamos, porque era un maestro y él hablaba siempre con sabiduría. Quizás habrá pensado, bueno, voy a Jesús para que con sabiduría él le va a decir a mi hermano lo que me tiene que dar justo, cuánto es para cada uno. Además conocía la ley, entonces la ley era la que ponía las leyes, ¿no? Claro. Eran los judíos, ellos se guiaban por esa ley, entonces él me va a defender. Pero miren la sorpresa de la respuesta de Jesús. Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. La vida no se mide por cuánto tienen. Y pensamos, ¿por qué Jesús le respondió de esa manera? Quizás él estaba tratando de medirse con el hermano, o si él tenía menos bienes, se sentiría en una condición inferior que el hermano, o no podría alcanzar el nivel económico que él quería, con los que quería codearse, con los que quería estar. Y a veces también Dios te discierne el corazón en lo íntimo, ¿sabe por qué vos te moviliza eso? Quizás no, siempre el tema de las discordias de herencia, siempre, toda la vida han traído problemas entre familias y entre hermanos. Y bueno, volvemos a la codicia, ¿no? Siempre que hay un tema de dinero, eso separa familias, separa amistades, separa inclusive a mismos cristianos. Siempre el tema del dinero
Porque lo que trae conflictos, es lo que más trae conflictos. Trae conflictos porque incluso se ven las injusticias, también se ven las injusticias que los padres no hacen equitativamente, como lo que estaba pasando en estas circunstancias. Entonces me gustó cómo sigue la historia, miren cómo sigue, porque no se detiene ahí. Luego dice, luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré uno más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo, tienes almacenado por muchos años, relájate, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y viendo otras versiones, ¿cuál era la versión que dijiste que...? No sé cuál es la versión, pero usa una palabra muy fuerte, diría mi amigo. Dice, estúpido, esta noche vienen a buscar tu alma, y todo lo que tenías, ¿para quién va a ser? O sea, realmente somos tontos si ponemos toda nuestra confianza en la riqueza. Estamos poniendo toda nuestra confianza en la riqueza, en propiedades. Ponemos nuestra confianza en este mundo que sabemos que va a ser destruido. O sea, nuestra confianza va a estar en algo que en algún momento se va a destruir, porque el Señor dice que esta tierra, así como la vemos, no va a ser igual. Él la va a cambiar, va a ser una tierra distinta, va a ser destruido este mundo. Y en eso estamos poniendo nuestra confianza. Además vimos que Él se habla a sí mismo, a su alma, relájate, diviértete, come, bebe. Es decir, Él es necio, y decir estúpido parece más fuerte, pero realmente el Señor a veces usa palabras bien fuertes para que nos sacuda, porque es como que cuando no vemos lo eternal, empezamos a ver lo terrenal, y eso es lo que nos empieza a confundir. Y me gustó mucho el versículo 21 porque dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Acá nos está hablando fuerte, nos está diciendo la relación con Dios. ¿Qué relación tenés con Dios? No basta que hayas dicho una vez en una oración, en un culto, yo quiero a Cristo, sigo a Cristo, quiero seguir a Cristo. Si no, todos los días no tomas tu cruz y lo seguís. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz y lo sigue no puede ser mi discípulo. Y hablábamos hace poco con un hermano que hablábamos que a veces las iglesias están llenas de creyentes, pero no de discípulos. Y Jesús está buscando discípulos, personas que quieran seguirlo, confiar, depositar su confianza en Él. Yo sé que no es fácil para mí, no es fácil para ustedes, no es fácil, pero el camino del cristiano, aunque sea un camino angosto, aunque tengamos piedras, aunque tengamos dificultades, siempre el Señor nos ayuda. Va a permanecer la palabra en nosotros si le damos lugar a la palabra. Hay una responsabilidad en el hombre que es escuchar, meditar y reflexionar en su palabra. Dice un salmo, de día y de noche meditaré en tu palabra. Así que no podemos dejar que toda la obra la haga el Señor. Nosotros también tenemos una responsabilidad que es buscarlo, leer, meditar y hablar con Dios, tener una relación. Fíjense versículo 21, aquel que tiene una relación, no tiene una relación con Dios es un necio. Así que la verdad que esta palabra me deja pensando mucho, ¿no? Y finalmente, ¿qué podemos decir de todo lo que estamos viendo? Que el principal problema del hombre, no sé si es, como decíamos, la avaricia, la mentira, todo lo que dijimos al principio, sino que el mayor problema del hombre o el pecado es no poner a Dios en primer lugar, no darle a Dios el lugar de Dios realmente, el lugar que Él quiere ocupar, ¿no? Él quiere ser lo primero, y como dice en Mateo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Justo hoy el pastor hablaba de esto en la iglesia, de buscar a Dios primeramente. Y cuando él decía esto, yo pensaba, realmente cuando buscamos a Dios primeramente,
ya no vamos a estar preocupados a ver si vamos a tener, bueno, voy a buscar a Dios para que me añada. No, cuando buscas a Dios, si te da o no te da lo mismo, ya no te importa, porque vos estás con Dios, ¿no? Si te da, bueno, es secundario, pero sabemos y confiamos en Él, que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y bueno, vemos muchos pasajes que dice, si Dios viste a los lirios del campo, le da de comer a los pájaros, no te va a sustentar a vos que sos sus hijos, que sos su hijo. Si nosotros somos malos, atendemos a nuestros hijos, le damos lo mejor, ¿qué vamos a hacer mejor que Dios? Si Él es nuestro Padre, es el mayor ejemplo de un Padre amoroso. Así que, ¿qué sería el mensaje? Poner a Dios en primer lugar, que las pequeñas cosas no nos aparten de lo que Dios tiene para nosotros, que eso no sea un impedimento para alcanzar esa vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y una de las cosas que hablábamos también es la falta de fe, porque si nosotros queremos cuidar de nosotros mismos, si nosotros queremos buscar otro trabajo porque tengo miedo a perder, porque no sé, o vivimos con la cabeza siempre poniendo en las cosas materiales y bueno, y quiero alcanzar esto y nunca estoy contento con lo que tengo y siempre estoy como frustrado. ¿Cuál sería el problema del hombre? El problema del hombre no es ese deseo que no alcanza, sino la falta de fe, porque dice nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Dónde está esa palabra? ¿Dónde está esa palabra en el cristiano cuando empieza a desviarse el pensamiento? Si Dios te está diciendo nunca te dejaré, nunca te desampararé, háblate a vos mismo, háblate a tu alma. No puedo pecar contra ti, Señor. Si vos me dijiste, entonces estoy dudando, entonces yo quiero controlarlo todo, entonces yo quiero ser dueño de mi vida, de mi corazón. Yo quiero ser mi propio Dios, porque yo no estoy confiando que Él me lo va a dar. Y hay un autor cristiano que, miren, no puedo dejar de decir esto, que dice: la codicia vuelve al hombre ingrato, amargado, traicionero, descontento, envidioso, impaciente, desconsiderado, egoísta, mentiroso, adúltero y homicida. Así que si nosotros no renunciamos a la codicia, no renunciamos a tener otro Dios en el corazón, no renunciamos a todo eso que dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Realmente a veces es fuerte. Jesús cuando decía esas palabras, ¿qué tengo que ir a renunciar todo lo que tengo? Pero no puede haber dos señores en nuestro corazón. Es idolatría. Eso es idolatría, es tener otro Señor, es tener otro Dios, otro Rey, otra persona, otra cosa que me controle. Eso es cuando yo no le doy el lugar que merece el Señor. Y cuando Dios no es mi deleite. Cuando Dios no es mi deleite es muy triste, porque el cristiano pierde la esencia de cristiano. Y hay unos versículos más que podríamos completar leyéndole. Dice en 2 Corintios 10, 3, 5, dice: yo soy ciertamente humano, pero no lucho por motivos humanos, ni las armas con las que peleo son humanas, sino divinas, con poder para destruir cualquier fortaleza. Soy capaz de poner en evidencia toda suerte de falacia y de altanería que se alce contra el conocimiento de Dios, pero también a Cristo todo pensamiento, y estoy preparado para castigar cualquier rebeldía una vez que la obediencia de ustedes sea perfecta. Acá está hablando el apóstol Pablo y dice que nuestras armas no son carnales, que nuestras armas, o sea, dice, no lucho por motivos humanos ni con armas con las que peleo son humanas, no lucha con armas humanas. Hay armas espirituales que el Señor nos dejó para poder arrancar la envidia de nuestro corazón. Hay un escudo de la fe, hay una espada del Espíritu, la palabra de Dios. Tenemos todo en Efesios 6:10 para vestirnos de toda armadura de Dios y para poder estar atentos a las acechanzas del diablo, a los dardos que nos tira el enemigo. Porque ya les vuelvo a decir, no porque seamos cristianos no vamos a ser tentados con estas cosas. Así que sean fuertes en el Señor, dice una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y de huesos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿No es cierto? Amén. Y bueno, queremos
terminar entonces con estas palabras y que sea una palabra de aliento, que tengamos en cuenta cuáles son estas pequeñas cosas que nos hacen a veces tropezar en el camino. Hablamos de la avaricia, pero cada uno tiene su, como decíamos al principio, su pequeña zorrita a la cual no hay que dejar crecer. Así que damos gracias a Dios por esta palabra y el deseo es que cada vez que escuchemos la palabra de Dios nos haga cambiar, nos haga reflexionar, así como leía el pasaje de este hombre que pensó que iba a hacer esto y que iba a hacer lo otro. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Así que cada vez que escuchemos la palabra o leamos, sea para cambiar y para ser cada vez mejores. ¿Sí? Bueno, ¿querés orar? Oramos. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias porque somos tus hijos, gracias porque nos das tu palabra para poder cambiar, para poder parecernos cada vez más a ti, Señor. Y Señor, en esta noche te pedimos que nos ayudes a mejorar, queremos que esta palabra que nos diste, que pueda ser una raíz en nuestro corazón y nos puedas hacer cambiar, Señor, todo aquello que tenemos que cambiar, pero realmente necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para que poder entender tu palabra, para poder ponerla por obra. Señor, te bendecimos en esta noche y te pedimos que seas tú en nosotros, Señor. Queremos que seas realmente lo primero en nuestra vida. Estamos buscando tu rostro, te buscamos constantemente y, Señor, como decíamos, lo único que nos interesa es buscarte a ti. Las cosas de este mundo, Señor, que van a perecer, no nos interesan. Queremos buscar tu rostro y sentir tu presencia constantemente, Señor. Que tu Espíritu Santo nos rodee, Señor. Y, Señor, nos ponemos en tus manos y confiamos en ti en cada momento de nuestra vida. Bendecimos y honramos tu nombre y damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hasta la próxima. Que Dios los bendiga, que podamos ejecutar y poner por obra esta palabra. Amén. Dios les bendiga. Chao. Nos vemos. Chao.